Bien, hermanos, vamos a hablar ahora del cuidado del pastor. Si bien la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando del cuidado de la iglesia, del cuidado de las viudas, recuerdan el pasaje que estudiamos, ahora vamos a ver acerca del cuidado del pastor y probablemente me lleve en este estudio probablemente otro domingo o tal vez otros 2 domingos. El pasaje, hermanos, que vamos a meditar dice así, es 1 Timoteo, capítulo 5, nuevamente estamos en nuestro pasaje, vamos a decir que hemos ido estudiando poco a poco y la idea es terminar Timoteo y luego segunda carta y luego Tito y Filemón. Y dice así el pasaje, los ancianos que gobiernan bien, y esta palabra ancianos no se refiere a la gente de edad, sino se refiere al pastor, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal del buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entendemos, hermanos, que todos en la iglesia deben ser cuidados y también, por supuesto, el pastor. Y que no se puede tener ningún cuidado, ningún progreso si nosotros, hermanos, no somos generosos, ¿verdad? Eso es definitivo. Si en algún momento a un hermano o a una hermana le damos una despensa, pues se requiere generosidad de nuestro corazón. Para apoyar a alguien que está viudo o viuda, se requiere generosidad. Para darles dulces a los niños o comprar algo, se requiere de generosidad. Estamos pensando, por ejemplo, tener una reunión el 18, ¿no? Y la idea es que traigamos alimentos y que podamos comer juntos y que invitemos a otras personas. Pero tenemos que traer no solamente para mí, o no solamente vengo yo solo. Imagínate, Pepe, que no traigo nada y mejor me traigo mis Tupperwares, ¿no? Para ver qué me llevo. Pues más bien es al contrario, ¿no? Yo a lo mejor digo, pues yo solo qué puedo comer, como si fuera un bebé. La verdad como bastante bien, ¿verdad? Pero aparte, pensar en los demás hermanos. Si queremos hacer la obra de Dios, si queremos establecer una iglesia, si queremos establecer el reino de Dios, si queremos alcanzar a los perdidos, hermanos, si queremos edificar a los hermanos, se requiere, hermanos, de nuestra generosidad. Y pueden ustedes, ¿verdad?, pensar en todo, ¿verdad?, lo que podemos hablar en términos de necesidades, ¿no? El mantenimiento, el comprar, no sé, compramos silicón para poner ahí, o compramos detergente para lavar, o pagamos la alarma, pagamos la luz, pagamos el servicio de internet. Todo eso, ¿verdad?, son gastos, pero también, hermanos, el sostenimiento del obrero. Mateo 10:8, hermanos, dice así, y todavía no entramos a nuestro versículo, pero dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Algo que tenemos que entender como hijos de Dios es que nosotros tenemos que ser generosos. Y generosos no solamente estoy pensando en la cuestión económica, estoy pensando, hermanos, en todo, en nuestro tiempo, en nuestro estudio, en nuestra disponibilidad, en nuestra disposición. Un versículo que a mí me encanta, que de hecho podría decir que es mi versículo favorito, dice así, Pablo dice estas palabras en 2 Corintios 12:15, y vean lo paradójico del texto. Y yo con el mayor placer, dice Pablo, gastaré, que dice, lo mío. Pero no queda ahí. O sea, gastaré lo mío. ¿Qué es lo mío? Pues mi guitarra, mis cosas, mi carro, mi computadora, lo que yo tengo, ¿no? Lo mío, voy a gastar mi dinero. Pero no queda ahí. ¿Qué dice Pablo? Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Es que le gustaba mucho a Pablo, ¿no? Era muy divertido. ¿Qué dice? Por amor de vuestras almas. Y luego lo paradójico, lo que me llama la atención es que dice al final, aunque amándoos más, sea amado menos. Y es paradójico porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien que entrega tanto, pues lo acabamos de leer, ¿no? Pablo está ahí en Iconio, va a estos lugares a predicar la palabra, y ¿qué es lo que hacen? Lo apedrean. Y lo que yo les decía hace un momento, que yo pienso, ¿verdad? Y obviamente alguien puede decirme lo contrario, lo que piensa, pero lo apedrean si no lo mataron con la intención de matarlo, no era
O sea, hagan de cuenta que no eran aventarle piedritas como para espantarlo. Lapidar significa tomar piedras y hacer un montón hasta cubrirlo de piedras. ¿Cómo es posible que amándolos más sea amado menos? Pero sucede, hermanos. Lo vemos en la vida de Pablo. Todo tipo de amor, hermanos, se traduce en dar y dar en forma sacrificial. ¿Se acuerdan? Un día estudiamos Juan 3:16 desde ese ángulo. Dios amó tanto al mundo que dio. ¿Y qué fue lo que dio? A su Hijo. No dio lo que le sobraba, sino a su Hijo Jesucristo. Y yo pregunto, ¿por qué nos va a ser difícil dar si amamos? Y si todo lo que nosotros tenemos realmente es de Dios. Dice la palabra, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque sí es cierto, ¿no? O sea, todo lo que tenemos, somos hermanos, realmente le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, pero le pertenece realmente a Dios. Entonces, vamos a entrar a nuestro texto pensando de esta manera, y dice el texto, y voy a ir frase por frase, hermanos, y por eso les digo que me voy a llevar tiempo, porque a lo mejor nada más voy a lograr ver el primer versículo, el 17. Pero vamos a empezar por la frase que dice, los ancianos que gobiernan bien. Nuevamente se refiere a los pastores. Acuérdense que la Biblia utiliza varias palabras para el pastor. Le llama al pastor le llama al pastor presbítero, le llama al pastor anciano y le llama al pastor obispo. Todas esas palabras son palabras sinónimas. No significa una jerarquía, son palabras sinónimas como se le llama al pastor en el Nuevo Testamento, es como se le llama. Y aquí habla de los ancianos, de los pastores. Ahora, la palabra que utiliza aquí para gobernar, hermanos, es la palabra, y como siempre la tenemos aquí, gobernar, es la palabra, los pastores que gobiernan bien, proistemi, esta es la palabra en griego, aquí la tengo en griego, y significa, hermanos, estar delante, presidir, practicar, gobernar, ocuparse. Realmente, hermanos, se habla de alguien que es trabajador, de alguien que es un buen trabajador. Cuando habla de los que gobiernan bien, está refiriéndose a pastores que están trabajando. Esa es la idea es de trabajo. Ahora, es obvio, hermanos, que existen pastores que no trabajan bien. Desde tiempos remotos, hermanos, los hombres han utilizado la religión como un medio para obtener riquezas de una forma deshonesta. Esto, por ejemplo, lo vemos en el tiempo de José. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y leen la historia de José, se van a dar cuenta de un detalle. Cuando hay una gran hambruna en el pueblo egipcio, y cuando ya nadie tiene nada que comer y están muertos de hambre, José manda que se abran los silos de los sacerdotes. Porque ¿saben qué? Los silos, es decir, los lugares donde ellos guardaban su grano, estaban llenos. Todo el mundo se estaba muriendo de hambre, pero los sacerdotes egipcios, estoy hablando de sacerdotes egipcios, ellos tenían abundancia. Vemos también, hermanos, por ejemplo, que un grupo muy fuerte económicamente son los masones. Y de hecho, símbolos ocultistas que utilizan ellos están, hermanos, en el dólar americano, con letras latinas, ¿verdad? Que dice, favorece nuestra empresa, por ejemplo, tiene un dicho ahí, y luego dice otro dicho que tiene por ahí también, nuevo orden mundial. Y estamos hablando de un grupo, hermanos, con un poder económico muy, muy fuerte. Si hablamos, por ejemplo, del Vaticano, hermanos, y nuevamente estoy solamente señalando hechos, estamos hablando de que es quien tiene, el imperio que tiene el tesoro más grande del mundo, la mayor cantidad de oro, la mayor cantidad también de piedras preciosas. No solo eso, tienen colecciones de arte de los artistas más renombrados, más famosos del mundo, que es parte de ellos. De hecho, si usted fuera al Vaticano, o si usted ha ido al Vaticano, va a ver que hay varios museos. Y en uno de ellos usted va a poder entrar a la Capilla Sixtina, donde usted va a poder ver los frescos de Miguel Ángel, ¿no? Y estamos hablando, hermanos,
de una potencia económica, la más fuerte en el mundo, el tesoro más grande que hay en el mundo, que pudieran, hermanos, ellos acabar con la pobreza del mundo de una sola vez y les quedaría mucho dinero. Pero no lo hacen, no lo van a hacer. Al contrario, sabemos nosotros, y nuevamente, sencillamente estoy declarando hechos que son una realidad, que tienen dinero en armamento, inversiones en armamento. No sé si ustedes recuerdan, en los 90s, por ejemplo, hubo el caso de un obispo, no voy a mencionar su nombre, aquí en México, que tenía nexos con el narcotráfico, y fue todo un escándalo en ese tiempo. Entonces, hermanos, estamos hablando de cómo ha habido grupos, ¿verdad?, que utilizan la religión para de alguna manera manipular a la gente y ellos enriquecerse. Estamos hablando, a lo mejor, no sé, usted ha tenido oportunidad de ver mezquitas, ¿no?, que están lujosísimas, o inclusive, si usted ha tenido la oportunidad de ver imágenes en Utah, usted verá que ahí los mormones pues tienen una ciudad, y tienen edificios, y tienen dinero, y no vayamos tan lejos, hermanos. ¿Cuánta gente? A lo mejor hay un grupo aquí muy famoso que empezó en Brasil, que se llama Pare de Sufrir, y este grupo también vende todo, ¿no? Vende, si usted quiere tocar un manto un determinado día de la semana, y por el hecho de que la toque usted tiene que pagar un dinero. Si usted quiere llevarse un frasquito así de aceite, pues tiene que poner dinero, y ellos le dicen que mientras más grande sea la cantidad de dinero, mayor va a ser la bendición. Yo le voy a decir una cosa: no damos, hermanos, nosotros, hace un momento acabamos de ofrendar, y no damos esperando que se nos multiplique. Pero hay grupos, hermanos, que esta es la forma como enseñan y manipulan. Una de las cosas que el diablo ha utilizado en iglesias que a lo mejor en algún momento, Luis, estuvieron bien, fue esta idea del evangelio de la prosperidad, donde ellos dijeron, bueno, esto empezó en la sociedad americana, que tiene muchísimos recursos. Y nuevamente, no me malinterpreten, no estoy hablando mal, estoy hablando sencillamente de los hechos, de la realidad. Si usted pasea por las calles en Estados Unidos, usted va a ver que la gente tiene casas grandes, muy bonitas, con mucho espacio, pero además tienen no un closet, el closet aparte, tienen el garage, y el carro no está dentro. ¿Saben por qué? Porque está lleno de cosas. Está llenísimo de cosas. Es la cultura, o sea, la cultura americana es una cultura donde la gente va de shopping como una diversión, ¿no? O sea, vamos de compras y a comprar lo que sea. Pero hay tantos recursos que entonces empezaron algunos, ¿verdad?, malamente a pensar, pues es que Dios nos ama tanto, somos sus hijos, y como hijos del rey, nosotros merecemos todo. Y entonces usted va a ver en algunos canales que hay, a lo mejor por cable, predicadores que son multimillonarios y que hablan de tener aviones. No estoy hablando de un avión, aviones, de tener helicópteros, de tener autos último modelo y todo esto. Sí, hermanos. Y la gente, ni siquiera estamos hablando de gente que va a su iglesia, estamos hablando de gente que los ve por televisión y les manda dinero y les manda dinero. No solo eso, les manda herencias. Y es gente que es muy rica. Ahora, dice nuestro texto, los pastores que gobiernan bien, y entonces yo entiendo que hay falsos maestros, hay lobos rapaces, hay quienes predican un evangelio de la prosperidad, hay líderes que obligan a su congregación a que dé dinero, y lo obligan a través de muchas cosas, de muchas técnicas, y están forzando a la gente a que dé dinero. Hay congregaciones donde inclusive ponen una lista en algún lugar visible del nombre de los hermanos y la cantidad de dinero que tiene que dar, porque les preguntan cuánto ganas y esto es lo que tú tienes que dar. No está bien eso, hermanos. Lo primero que estoy diciendo antes de que veamos el lado positivo es lo que está mal. Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien. Pero cuando yo estoy viendo esto, estoy pensando, hermanos, en pastores que obviamente no gobiernan bien. Y también, debo mencionarlo, si yo, por ejemplo, estuviera en una congregación donde el pastor llega y dice, hoy no tengo nada que compartir, hermanos, estuve muy ocupado la semana,
o que en el momento, ¿verdad?, de que está recogiendo la ofrenda, mientras están cantando un canto, el hermano anda buscando, a ver ahora de qué voy a hablar, y a ver de Tin Marín, de Dopingüe. Obviamente eso no sería gobernar bien, porque no podemos dar una enseñanza, hermanos, así. Bueno, a lo mejor puedo hablar de un pasaje sin haber, bueno, porque llevo mucho tiempo estudiando, pero no me atrevería, hermanos, a pararme enfrente de ustedes si yo no he dedicado tiempo suficiente durante la semana para compartir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es algo que merece todo nuestro respeto, y que merece nuestro respeto cuando la enseñamos, y que debemos de estar también ciertos de lo que estamos diciendo y no nada más empezar a inventar y divagar cosas. Entonces, un pastor que no gobierna bien no merece. Y lo triste es que a veces los que no lo hacen bien, la gente los apoya muchísimo, ¿no? Y tienen muchísimo, y son multimillonarios. Pero vamos a regresar a nuestro texto, hermanos. Nuestro texto dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, me detengo ahora en la palabra que es gobernar. Porque esta palabra, hermanos, la palabra gobernar, tiene la idea, hermanos, también de ocuparse, tiene la idea de trabajo. Y aquí quiero detenerme un momento, y tal vez no por ustedes, ¿verdad? Y a lo mejor también por la gente que me escucha, y porque es parte de la enseñanza. ¿Ajá? Dice la Biblia en Juan 7:17, Jesús dijo: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y es lo que estoy haciendo esta mañana, enseñando sencillamente lo que está en la palabra y lo que la palabra nos dice. Pero a veces el pastor, hermanos, sufre un poco injustamente el pensamiento de que no creen que el pastor trabaje, ¿no? Me parece a veces como las hermanas. Es decir, a veces están conmigo. La mamá, ¿verdad?, en la casa se levantó temprano, dio de desayunar, preparó lonche, preparó las tortitas para los niños, para el esposo, se puso a barrer el patio, luego se puso a quitar unas hierbas que estaban ahí, tenía que coser una ropita de los hijos que estaban rotos, se puso también a hacer la comida. De repente, ¿verdad?, se acuerda que hay que barrer allá afuera, va a barrer. Todo el día trabajando, y cuando llega en la noche el esposo: ¿qué hiciste? Estuviste viendo la tele todo el día. Qué injusto, ¿no? Porque el trabajo de una mujer, hermanos, y yo lo sé, y yo lo aprecio, de verdad, Dios les bendiga, es un trabajo muy, muy fuerte. Pero a veces sufre la injusticia de que el hombre piensa que porque no va y checa una tarjeta y está en una fábrica o está en un lugar, no está trabajando. ¡Qué injusticia! Pero también, hermanos, a veces sucede lo mismo con el pastor, ¿no? Probablemente, como es algo que disfrutamos, ¿verdad? O sea, mi ministerio como pastor, hermanos, yo disfruto todo lo que hago. Disfruto predicar, disfruto estudiar, cuando les voy a ver o cuando platicamos lo disfruto. Todo realmente, no hay nada que yo diga esto no me gusta, tocar la guitarra, cantar, todo me gusta. Entonces, a lo mejor no se ve como un trabajo porque pues se ve como algo que estamos disfrutando. Yo creo que es el trabajo ideal, ¿no? Cuando tú haces algo que a ti te encanta. No sé si sea por eso, no sé también si porque nosotros nunca nos quejamos. Bueno, realmente los pastores que yo conozco nunca nos quejamos absolutamente nada del trabajo que nosotros hacemos. No sé si sea eso, que a veces la gente tiene la idea de que el trabajo del pastor como que no es un trabajo. Pero yo quiero que piense un momento. Si nosotros vemos a un maestro que está sentado preparando su clase, ¿qué decimos? Está trabajando, ¿no? Está calificando. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en un psicólogo que está sentado escuchando a alguien, y cómo se sintió, y cuénteme esto, y tomando notas, ¿verdad? Y normalmente el psicólogo, ¿verdad?, bueno, por lo que yo sé, no le dice haz esto, ya haz esto, ya haz esto, sino lo escucha, y le va haciendo preguntas para que usted mismo sea el que reflexione qué es lo que debe de hacer. Y cuando termina la sesión, pues,
creo que cobran un poco caro, ¿verdad? Nunca he ido, ¿verdad?, con un psicólogo, pero creo que cobran un poco caro. Y usted no piensa, pues no le voy a pagar porque nada más me estuvo escuchando. No, al contrario, usted dice, ¿cuánto me ayudó? Y es el pensamiento de la gente. Pero es interesante, hermanos. Cuando alguien ve a un pastor, por ejemplo, sentado, estudiando, dice, cómo le gusta estudiar. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general, ¿verdad? Entiendan que esta es una enseñanza general. Cuando un pastor está escuchando a alguien y le da un consejo y le dice, mire la Biblia, el pensamiento es, ¿cómo le gusta al pastor platicar? Es bien platicador nuestro pastor. Pero realmente, hermanos, estamos hablando de un trabajo. Los pastores que gobiernan bien está hablando de un trabajo. El pastor, hermanos, hace un trabajo monumental. Entendamos que no es un trabajo ligero y entendamos también que no cualquier persona puede hacerlo. Por eso se requiere un don, hace unos domingos lo veíamos, se requiere un don para ser pastor, es un don que Dios le da para que usted pueda aguantar el trabajo que tiene que hacer. Nuestro texto dice, no pondrás bozal al buey que trilla. El versículo 18, que lo veremos más propiamente el próximo domingo. Pero compara, hermanos, la Biblia, el trabajo del pastor con el trabajo de un buey, de un animal de carga. Y nada más pensemos en eso, en este tipo de trabajo. Cuando hablamos de la trilla, hermanos, estamos hablando de un animal, aquí hay una imagen antigua, aquí hay una imagen moderna, y aquí, hermanos, está un trillo de piedra. ¿Qué hacía el animal, hermanos? El animal a veces era así o a veces era un círculo donde el animal atado iba moviéndose, iba moviendo tremenda piedra. ¿Para qué? Para poder trillar. ¿Qué significa eso? Que está el trigo y que le está quitando la cáscara del trigo y después toman un bieldo, lo lanzan al aire y separan lo que es la cáscara del trigo. Pero estamos hablando, hermanos, ya sea este tipo de trabajo de trillar o el trabajo de arar, trabajos brutales, donde el animal está jalando con mucha fuerza, donde el animal está en el rayo del sol y donde en ocasiones, al contrario de lo que dice la Biblia, bueno, aquí no tienen bozal, pero muchos hermanos le ponen bozal, ¿verdad? Y nada más dígame qué se siente esto, ¿verdad? Y luego cuando está uno cantando y predicando, hermanos, sí dan ganas de esto, quitárselo y aventarlo por allá, ¿no? Pero imagínense un animal haciendo todo ese esfuerzo. ¿Por qué pone esta imagen? Porque es precisamente, hermanos, el trabajo que debe tener un pastor. Es un trabajo. Piensen, por ejemplo, hermanos, déjenme les digo algunas cosas. Las expectativas que tiene el ministerio pastoral. Se espera que el pastor sea ordenado. A esto me refiero que se le impusieron las manos y se le dio una licencia, un diploma donde se le dice que es pastor. Se espera que tenga, bueno, por cierto, sí lo tengo, hermanos. Se espera que tenga un título de algún seminario o una universidad. Y bueno, también lo tengo y tengo también un grado, un grado de doctorado. Se espera, esto ustedes lo podrán juzgar, que sea un buen predicador, que sea un buen maestro, que sea un administrador, que sea un buen consejero, una persona que sea buena para las relaciones públicas, que sea alguien que escucha a los demás, que sea una persona carismática, que caiga bien a los demás. Carismático no me refiero a carismático del movimiento carismático, sino de que sea simpático, de que le caiga bien a la gente, que esté bien vestido, que sea un experto en teología, en lenguas originales, en evangelismo, un conocedor de las escrituras, ¿no? Todo eso se espera de un pastor. Que sea alguien trabajador, que sea alguien puntual, que sea un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen ciudadano. Se espera además que su familia sea intachable, su esposa y sus hijos. Se espera que enfermo, desvelado, cansado y a pesar de cualquier tipo de ánimo que tenga, traiga un buen mensaje el domingo y haya un buen servicio, dé un buen servicio. Que siempre tenga las respuestas correctas. Se espera que siempre ponga las necesidades de la congregación por encima de las propias. Son muchas expectativas, hermanos.
Y en la congregación todo mundo puede fallar en una o en todas estas, pero jamás puede fallar el pastor. Aún así, en la mente de algunas personas, el pastor nunca está a la altura. Qué interesante, hermanos, ¿eh? Y nuevamente, solamente estoy enseñando, no me vayan a malinterpretar y digan, ay, el hermano ya nos está tirando, ahora sí nos está dando con el látigo. No, hermanos, sencillamente estoy hablando de las cosas que son obvias, pero que son necesarias mencionar por lo que el pasaje dice, el trabajo del pastor. El trabajo del pastor, hermanos, incluye, y nuevamente no estoy quejándome, no estoy reprochando de ninguna manera. Entiendan, por favor, hermanos, la enseñanza que estoy dando, ¿verdad? No me vayan a malinterpretar, por favor. Y el domingo que viene ya no hay nadie, ¿no? Porque el hermano nos dijo, no, estoy sencillamente enseñando para que pensemos. Pero el trabajo del pastor, hermanos, es un trabajo de enseñar, de moldear vidas, de guiar familias. ¿Saben a cuántas personas, por la gracia de Dios, me ha dado la oportunidad de hablarles para que no se divorcien, que ya estaban a punto de divorciarse? ¿Sabe cuánta gente Dios me ha dado la bendición de compartir para que dejen las drogas o el alcohol o cualquier otro vicio? Es el trabajo del pastor, ¿verdad? Estudia largas horas. Predico normalmente como 1 hora el domingo, hermanos, más o menos. A veces trato de menos, espero que él pueda menos, pero ya vi que el reloj se me hace que no. Pero más o menos, hermanos, estudio en la semana 20 horas para lo que voy a enseñar el domingo. ¿Por qué? Lo que acabo de decir hace ratito, es algo muy serio lo que tenemos que exponer. Y no es de pararse y a ver qué se me ocurre en este momento. Incluye alcanzar a la comunidad, llevar las cargas de los hermanos. El pastor, fíjense, es consejero, es bolsa de trabajo. ¿Cuántas veces he andado buscando y poniéndome al tanto de qué trabajos hay para algún hermano que necesita? Es psicólogo, es médico, es enfermero, sé inyectar, hermanos. Entonces me ha tocado también en ocasiones ajusticiarme a alguien, ¿no? Con las inyecciones. Chofer, es hasta exorcista, hermanos. Y bueno, tengo que mencionarlo, en 3 ocasiones he estado en situaciones así muy horribles, de gente con actitudes de verdad diabólicas, y le decía el otro día a Luis, no es nada agradable, no es nada bonito, no es algo que yo corra y diga, sí, invítenme, no, para que vaya. Al contrario, no me gusta, pero somos nosotros, hermanos, no soy yo el único, somos nosotros los cristianos los únicos que podemos luchar contra el enemigo, nadie más, ni un espiritista, ni un cura, nadie más. Pero bueno, incluye el trabajo del pastor. Es administrador, director, líder, diseñador, carpintero, músico, youtuber, mil usos, ¿no? Y bueno, lo hemos visto aquí. Bendito Dios, por ejemplo, Luis me ayudó a poner los picos de aquel lado, yo puse los de este lado. Hemos hecho trabajos de plomería, ¿no? Yo estuve lavando el tinaco, y bueno, de todo, ¿no? Nuevamente, no estoy quejándome, estoy hablando de todo lo que es el trabajo del pastor. No tiene un horario, y además pone sus cosas al servicio de la iglesia. Todo, hermanos, todo absolutamente lo que tengo es para el servicio de Dios. Y nos ha tocado que de aquí, hermanos, nos robaron en una ocasión mis herramientas, que había taladros y cosas que había traído para trabajar, y se las llevaron, ¿no? Un bajo que teníamos, una guitarra eléctrica, bueno, en fin. Todo lo que he dicho, hermanos, involucra, además de todo eso, tiempo, ¿no? Porque obviamente todo estudiar y todo involucra tiempo. Y luego, hermanos, dedicamos a veces mucho tiempo a entrenar a una persona. Le enseñamos la Biblia. Me ha tocado a mí varias veces. Y después, por cuestión de trabajo, esa persona se tiene que ir. Les voy a mencionar algunas ciudades donde se han ido: a la Ciudad de México, a Monterrey, a Zacatecas, a Morelos, por mencionar algunos. ¿Y qué haces? Pues ahora entrenamos a otro.
Por supuesto, fue trabajo que fue bien hecho, ¿verdad? Fue tiempo bien invertido, porque esos hermanos, donde quiera que estén, van a estar compartiendo la palabra de Dios y van a seguir adelante. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro trabajo. El trabajo del pastor, hermanos, está considerado dentro de los de más riesgo de muerte debido al estrés. Fíjense nada más estos otros dos trabajos considerados, el del pastor y otros dos dentro de los 10 trabajos de mayor riesgo. Uno, el ser presidente de una nación. El otro, ser abogado. Y el otro, ser pastor. ¿Por qué? Pues por todas las cargas que uno lleva, ¿no? Las cargas de los creyentes, las cargas de los conflictos de los hermanos, la falta de interés de la gente, ¿no? Cuando vamos y le compartimos de Cristo, la falta de madurez de los hermanos que les estamos enseñando, las necesidades económicas, los ataques, la persecución, nos han tratado de hacer brujería, nos han tratado de hacer diferentes cosas, y todo esto, ¿verdad? Son cargas, son cargas. Nuevamente, se requiere un don especial para ser pastor, porque hermanos, ¿cuántos de nosotros aguantaríamos eso? ¿Cuántos diríamos, yo le entro? No, pues ¿sabes qué? Si es la lista así de todo eso, oye, yo estoy muy tranquilo, ¿verdad? No le entro, ¿verdad? En mi trabajo de carpintero, pues hago un mueble o hago algo, pongo una puerta, lo que sea, y ya, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y ya. Y a lo mejor tengo que lidiar, y a lo mejor yo mismo tengo que establecer y decirle, oiga, no me puede estar cambiando cada rato lo que quiere, ¿verdad? Ya me dijo así, y el tipo de madera ya quedamos en eso, porque pues si no, va a salir más caro, ¿no? Pero bueno, sí va a haber cierto conflicto, pero es un poco diferente, hermanos. No sé si usted ha visto fotos de presidentes cuando entran a gobernar y cuando salen. Y en esos 6 años o 4 años se avejentan. Y bueno, estamos pelones, estamos canosos, estamos arrugados. Hay hermanos pastores, hermanos que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Y pues imagínense, ¿no? A veces los sustos, algo que platicaba un día con un hermano, bendito Dios que de las sorpresotas que nos han dado los amigos de lo ajeno, no he desarrollado una diabetes, pero imagínense cuando uno entra y está roto, está, bueno, en fin. Ahora imagine la carga de un pastor que es bivocacional. ¿A qué me refiero? Un pastor que aparte de la iglesia tiene un trabajo. En mi caso, pues yo soy profesor, ¿verdad? Secularmente hablando. Aparte doy clases en un seminario, hermanos, y eso también es gratuito, ¿no? Ahí no cobramos absolutamente, enseñamos por línea y es para bendición a los que quieran aprender. Todo esto, hermanos, nos habla de una labor muy fuerte. Pero también estamos hablando de la labor más sagrada, ¿no es cierto? Estamos hablando de la labor más bendecida que puede haber. Yo no cambiaría, hermanos, absolutamente el ser pastor por ninguna otra cosa. Es la bendición más grande. Es el poder llevar a la gente la palabra de Dios. El poder ver los cambios en la vida de las personas. El poder ver las familias, hermanos, siendo transformadas. Y obviamente tengo años de ser pastor, he estado en diferentes lugares. Y por ejemplo, cuando veo, por pensar en alguien, ¿no? Ahorita recuerdo a Mario, que le sigo diciendo Marito. Es un hombre, yo creo que ya debe tener 45 años o no sé, porque siempre yo lo veo más chico, ¿verdad? Pero yo lo vi de ser niño y ahora verlo predicar, o a Rogelio, que es pastor de la iglesia de Cuautlán, una iglesia que Dios me permitió fundar, y verlo con su familia y ver su fe y platicar con él, es una bendición, hermanos. Es el trabajo más hermoso que puede haber. Pero no significa que no sea trabajo. Es el argumento que estoy presentando esta mañana. Es un trabajo, pero es el trabajo más bendecido que hay. Es un trabajo de alimentar, es un trabajo de dar, es un trabajo de guiar a la gente a caminar con el Señor Jesucristo. Y por eso, el consejo que puedo darles a ustedes, mi congregación, y también a los que me escuchan, si es que me escuchan alguien que va también a otra congregación, cuiden a su pastor, cuídenlo, apóyenlo. Gracias, hermanos, por venir y ayudar esta mañana. Los veía bien activos como hormiguitas, ¿verdad? Limpiando, arreglando y todo. Gracias, hermanos. Gracias
Pepe, por poner este silicón y por poner para las hormiguitas. Gracias, Luis, por todo lo que has hecho. Aurora, de verdad, Esme, por su trabajo. Hermana, por supuesto, les agradezco todo, porque también eso es ayuda para mí, ¿verdad? Porque imagínense tener que poner todo esto y luego aparte ir a barrer y a acomodar todo, pues es más trabajo. Pero gracias por todo lo que hacen. Y de verdad, hermanos, esa es la idea. Cuiden al pastor, porque tiene muchas cargas, tiene muchas cosas, y porque de verdad lo hace el trabajo por amor. Lo hace por amor. Un buen pastor, hermanos, no vive para estafar a los que van a su congregación, ni vive ni para estafarlos ni de estafarlos. No, por supuesto que no, sino vive para hacer bendición a los demás. Y por eso, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios, de que debe también la iglesia tener un cuidado del pastor. Ahora, voy a tomar un poquito más de tiempo nada más, hermanos, para ver si termino este versículo 17, porque dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vemos entonces que el apoyo al pastor viene de la apreciación de que tienen sus oyentes, de el amor que tienen ellos. ¿Por qué? Porque la palabra que usa cuando dice el versículo sean tenidos por dignos, esta palabra digno, hermanos, axio, es una palabra que habla de estimar, de estimarlo con un derecho, de que le parezca bien, que lo vean como digno, que lo vean como alguien que merece, como alguien que es merecedor. Es decir, los hermanos deben de ver al pastor como alguien, ¿verdad? Si es un buen pastor, nuevamente, si yo soy un mal pastor, pues no tienen por qué verme así, pero si es un buen pastor, como alguien que es merecedor. Es muy interesante, pero si usted va a Tlaxcala, no sé si conozcan Tlaxcala, hermanos, ¿no? Si conocen Tlaxcala y alguna vez lo invitan a comer y usted está sentado ahí o está platicando con alguien y le dice a la persona que está ahí, merezca. ¿Sabe qué significa merezca? Que coma. La idea de merecer, hermanos, es la idea de alimentar. Y usted puede estar platicando con alguien, ¿verdad? Y le dice, merezca. Y si usted va por primera vez a Tlaxcala y dice, pues ¿qué me está diciendo? ¿Cómo que merezca? La idea es, coma, o sea, usted merece este alimento, lo hicimos para usted. Esa es la idea de la palabra, ¿no? El valorar. Dice el texto, sea tenido por digno, y luego dice de doble, que es la palabra di plus, que es la palabra que significa dos o doble, y después otra palabra que utiliza es la palabra timé, que significa valor, que significa también el honor o los honorarios, que significa la estima que se le da al varón. Específicamente el más alto grado o la dignidad que debe tener el pastor. Por lo tanto, estos versículos nos hablan del abundante amor, respeto, la abundante apreciación que debe tener la congregación para su pastor. La idea, hermanos, de doble honor que menciona en el texto es una idea que está en el Antiguo Testamento, que era lo que se le daba al primogénito. Reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Y esto era un mandamiento que estaba desde el Antiguo Testamento, un beneficio doble. Dice el texto, mayormente a los que se dedican a predicar y a enseñar. ¿Por qué? Porque es lo más importante, ¿no es cierto? Es lo más importante. De todo lo que pueda hacer el pastor, si el pastor barre o limpia o hace un trabajo de carpintería o de albañilería, de electricidad o lo que sea de la iglesia, reparte folletos, el trabajo más importante que tienen, hermanos, es el de predicar y de enseñar, de edificar a los creyentes. Eso es lo más importante y por eso habla de este doble honor. Yo, por ejemplo, pensaría, ¿cómo este texto no habla, por ejemplo, de un regateo o por ejemplo, cuando
hay cosas que nosotros regateamos, ¿no? Cuando alguien va a hacernos un trabajo, hay cosas que están establecidas, pero en este sentido la Biblia no habla de un regateo. ¿Por qué? Porque se da a entender, hermanos, que es la apreciación, ¿verdad? Es diferente. Platicaba con la hermana Estelita, su hermano le hizo una rampa y él no le cobró nada, pero la hermana, de gratitud por lo que hizo, le dio, ¿verdad? No hacemos lo mismo, hermanos. A veces alguien nos ayuda y todavía le queremos decir, no, ¿cómo crees? No, es que sí, porque yo aprecio lo que has hecho. Ese es el sentido. No es la idea de que pues vamos a sentarnos, no, es y ver cómo negociamos. No es una negociación, es una cuestión del amor de los hermanos para el pastor. Si yo les preguntara, ¿quién está dispuesto a trabajar, de la gente que me escucha, los que estamos aquí, a trabajar de planta, es decir, a ir todos los días, cumplir con un horario sin que les den una paga? ¿Quién estaría dispuesto a hacer eso? ¿O quién trabajaría horas extras voluntariamente sin que se las paguen? Yo sé que algunos a veces somos obligados a trabajar horas extras y no nos las pagan, pero si fuera voluntario, ¿las trabajaríamos? Ahora, yo les podría decir que la mayoría respondería que no, pero digo la mayoría porque ¿saben quiénes diríamos que sí? Los pastores. Los pastores sí estaríamos dispuestos a trabajar de tiempo completo sin que nos pagaran, a cumplir con todo el trabajo. Estaríamos dispuestos inclusive a trabajar horas extras. Y bueno, pueden imaginarse, ¿no? Llamadas a medianoche, cuando hay una urgencia, cuando hay algo. O sea, el pastor está todo el tiempo. Así que nosotros, hermanos, damos porque queremos compartir, porque queremos bendecir, porque amamos. Damos porque entendemos, hermanos, que se puede dar sin amar. Sí, podemos dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y que el que ama, da aún de una forma sacrificial. Ahora, entendamos, hermanos, y ya voy a terminar, que de ninguna manera son bíblicos los líderes que su énfasis es pedir y pedir y pedir y pedir dinero, usando técnicas de manipulación, presionando a la gente continuamente para que ellos les den. No es bíblico eso no es correcto. Tampoco es bíblico una iglesia que sea mezquina, que no quiera dar nada. No son bíblicos los líderes que son amantes del dinero, no son bíblicos. Pero tampoco son bíblicas las iglesias que son amantes del dinero. ¿Qué es lo bíblico? Una iglesia y un pastor que aman y que dan de una forma sacrificial. Eso es lo bíblico. Eso es lo bíblico. ¿Qué es bíblico? Un pastor y una iglesia que dan y trabajan por amor. ¿Qué es bíblico? Una congregación y un pastor que saben ambos, que no son dueños de nada, que solamente son administradores de todo lo que Dios les ha dado, y que todo lo que Dios les ha dado no es mío, es nuestro. ¿Se acuerdan que esto lo menciono continuamente? No es mío, es nuestro, es para compartir. Son bíblicos una iglesia y un pastor que saben que ambos tienen un dueño, y ese dueño es el Dios Todopoderoso, que es el Señor absolutamente de todo lo que ellos tienen, y que va a proveer absolutamente de todo, hermanos, lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es bíblico? La combinación de un pastor como Pablo y una iglesia como la de los filipenses. Y con esto voy a terminar, hermanos. En Filipenses capítulo 4, del versículo 10 en adelante, y tal vez lo puedan ver, tal vez si no lo buscan en sus Biblias, Filipenses 4, vean a Pablo hablando con la iglesia de Filipenses, una iglesia de verdad amorosa y generosa. Y Pablo les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Por qué dice eso? Porque Epafrodito llegó con Pablo para llevarle una ofrenda. Y dice Pablo, de lo cual también estabais solícitos. Yo sé que ustedes lo querían, pero os faltaba la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque no podían darle una ofrenda
Hoy en día usted puede transferir a una cuenta bien fácil, ¿no es cierto? Yo quiero transferir 100 pesos, pues nada más deme una cuenta y ahí lo pongo, ¿no? Yo quiero transferir 50 pesos, nada más deme el número de cuenta y lo pongo. Pero en ese tiempo, hermanos, se imagina para ir desde Filipos o desde el lugar donde fuera para llegar con Pablo, no era de que había correo había que llevarlo. Entonces iba a gastar más dinero, Pepe, en el pasaje que en lo que llevaba. O sea, imagínense que yo digo, hermanos, les voy a llevar una ofrenda a los hermanos de México de 50 pesos. Pero el pasaje me cuesta 700. ¿Sabe qué, hermano? Pues no, o sea, no se podía. Les faltaba oportunidad, no podían hacerlo. Tenían que tener lo suficiente para el que enviaban y lo que iban a enviar. Pero vean la actitud de Pablo, qué hermoso, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para mí este pasaje es precioso por lo que dice. No dice he aprendido a conformarme, he aprendido a decir, pues ya ni modo, y a mí me tocó así, sino que dice a contentarme. Y hermanos, les recuerdo que Pablo también fue bivocacional, él hacía tiendas. Pero también les recuerden una cosa, que Pablo era uno solo, ¿verdad? Y muchos pastores hoy en día no somos uno. A lo mejor yo viviría en una cueva, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero yo tengo una esposa, tengo hijas y hay gastos, ¿verdad? Hay que mandar la tortita y todo lo demás. Pero Pablo dice, no lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí es precioso, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo tenía abundancia compartía, y cuando tenía poco también compartía. O sea, qué hermoso, ¿no? En todo esto, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, estar con la barriga completa, ¿verdad? Bien llenito, como para tener necesidad. Así para tener abundancia. Cuando tengo abundancia ni me creo más, ni hago alarde, ni digo, yo soy bien rico. No, para mí sencillamente son bendiciones de Dios. Para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y pienso aquí cuando estábamos en Cuautitlán y también cuando Miquelita se enfermaba mucho de las anginas, pero Dios estuvo con nosotros. Y luego, ¿qué dice Pablo? Todo esto, o sea, no que me salga allá afuera y me paro en medio de la calle y que pasen los carros y no me va a pasar nada, no. Todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora vean lo que le dice a los filipenses. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Es muy triste, hermanos, que ni los corintios apoyaron a Pablo. La iglesia que él fundó, que debería de ser el ejemplo, ¿no? Y es de hecho, disculpen que lo diga, pero la peor iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, ni ellos apoyaron a Pablo. Si lo dice, solamente una iglesia, que eran los filipenses. Pues aún, y aquí Pablo no se olvida, es agradecido, aún a Tesalónica me enviaste de una y otra vez para mis necesidades. O sea, ustedes estuvieron al pendiente. Ahora vean esto, no es que busque dádivas, o sea, no es que estoy buscando que me den a mí porque yo quiero eso, pero vean aquí lo que dice el texto, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabe a qué se refiere esto? Las palabras del Señor Jesucristo que dijo, si tú ayudas a un profeta, si tú le das un vaso de agua a un predicador, a un hermano, tú vas a hacer una recompensa por hacer ese trabajo que tú hiciste. Nada, hermanos, de lo que nosotros hacemos para Dios se queda ahí. Siempre Dios nos bendice mayormente. Y dice Pablo, pero todo lo he recibido. No había tampoco una actitud de orgullo, ¿verdad? Diciendo, pues, a diferencia de lo que estoy diciendo de aquellos que, a ver, ¿de cuánto quiere la bendición? ¿Y que va a pasar a poner $1,000? No, hermanos, esas son cosas absurdas y de verdad que yo podría decir eso es algo completamente contrario y hasta me atrevo a decir algo diabólico en contra de la palabra de Dios, porque nosotros damos de gracia, hermanos, porque recibimos de gracia. Jamás vamos a cobrar por una enseñanza o por una reunión.
tratamos de, hermanos, de dar todo lo que podemos, ¿no es cierto? Tratamos de regalar absolutamente todo, porque de gracia Dios nos ha dado. Pero Pablo lo recibe también, no pone una tarifa ni nada, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el que fue lo que enviasteis. Y ahora, hermanos, lo compara con una de las ofrendas dadas a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del holocausto y cómo subía ese olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios? Porque sí, hermanos, cuando predicaba yo de Juan 3:16, hace ya varios domingos, a lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan, algunos no, ya tiene un buen tiempo de esto, les decía que cuando nosotros no damos, alguien se va a sacrificar. O sea, sí, les decía, nosotros a veces no damos porque nos consideramos que estamos en una situación de pobreza, y en ese mensaje me acuerdo que les decía, es algo muy relativo, porque pobre a comparación de qué, o rico a comparación de qué, ¿no? Es algo relativo. Pero les decía yo, hablando de Juan 3:16, que Dios sacrificó a su Hijo, dio lo más precioso. Y que de la misma manera, cuando yo, hagan de cuenta, yo saco mi dinero, pero estoy pensando, ay, es que estoy dando esto, pero tengo estos gastos, a lo mejor yo estoy sacrificando algo mío. Pero si yo no sacrifico algo mío, alguien más va a sacrificar, ¿no? Les decía en aquel mensaje, si se requiere, por ejemplo, una compostura, hay un salón de niños, tuviéramos clase de niños y está ahí cayendo agua, pues de hablar, se van a tener que aguantar y traer una cobija o algo, porque no podemos reparar eso, porque no nos sacrificamos, pero alguien se va a sacrificar. Si yo no apoyo a un misionero y el hermano necesita dinero y no tiene, pues a lo mejor esta semana va a ser arroz con frijoles. Yo no me sacrifiqué, pero alguien se tuvo que sacrificar. Por eso, hermanos, habla acerca de un sacrificio. Porque sí, yo lo sé. Pensamos en todas las necesidades que tenemos. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y después vean esta palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Si ustedes se tuvieron que despojar para bendición del obrero, Él va a suplir todo lo que falte, conforme a qué, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es la manera, hermanos, como Pablo le da las gracias a los filipenses. Entonces, es una bendición. Dios, hermanos, no necesita nada de nosotros. ¿O creen que sí? Dios no necesita nada en lo absoluto. Pero Dios ha establecido las maneras como Él quiere que nosotros como iglesia hagamos la obra. Voy a continuar con este pasaje el próximo domingo, tal vez un domingo más, pero verdad, usted, hermano, ore a Dios, usted tome esta palabra en su corazón y de verdad entendamos, verdad, que es la manera como Dios nos enseña también a cuidar unos de otros. Vamos a orar y terminamos así.